esta noche tenemos aquí la compañía de nuestro querido amigo Carlos Oyola. Como bien lo mencioné yo en nuestras páginas, él es un creativo publicitario, maestro en artes plásticas, productor audiovisual, difusor de anime, manga, K-pop, J-pop, cómics, música asiática. Ha sido creador y productor de programas radiales y televisivos como el Japan Pop, el anime, el cómics, en radios tanto FM como en televisiones con banda UHF. Bien, entonces agradecemos nuevamente la compañía esta noche, Carlos, y por aceptar nuestra invitación. En verdad que nos encontramos muy complacidos por tener tu compañía en esta noche. Gracias por visitar y aceptar la invitación de parte de ABA. Nosotros como ABA somos un centro integral de formación artística y lo que procuramos hacer es contribuir con la comunidad, con la sociedad, con el país en general, creando espacios en los que los artistas puedan dar a conocer el trabajo que están haciendo en la actualidad y cómo se están desempeñando dentro de sus medios en los que trabajan como artistas. Entonces, por eso agradecemos mucho, Carlos, tu compañía esta noche. Para Carlos Oyola, ¿cómo fue su infancia? ¿Cuáles fueron los juegos que más practicaba, los deportes, los pasatiempos, etcétera? Bien, bueno, gracias Cristian y gracias a Studio por permitirme esta entrevista y poder dar a conocer un poco más acerca de mi persona y de lo que hago. Bueno, en lo personal, bueno, mi infancia fue sí tranquila, sí, bueno, también como toda persona también tuvo sus complicaciones. Bueno, viví en un hogar formado pues papá, mamá y hermana, pues, y tenía claro mis amigos, mis vecinos, todo. Eh, Juegos, ¿qué te puedo decir? Bueno, jugaba con lo que tenía, los juguetes que me daban, o me inventaba algo con algunas tapas, algunas botellas, ¿ya? Claro que tuve una infancia también un poco complicada debido al tema de religión, y eso también influyó mucho en mi persona a futuro para desenvolver lo que ahora soy, ¿no? En lo positivo también parte de lo negativo. No estoy en contra de ninguna creencia, pero yo pienso que también de alguna manera la religión, la conducta social, cómo te crían, influye mucho en lo que ahora eres. Y ahora tengo la oportunidad de hacer lo que más me gusta, eh, lo que es difusión de la cultura pop, que de pronto en algún momento fue algo prácticamente un tabú en los 70 80, ¿no? En el cual era como algo absurdo ver a una persona adulta con una camiseta de un superhéroe, ¿ya? Que decían que era un retrasado, que era una persona que no maduraba. Ahora vemos que es diferente, existe la Comic Con de San Diego, la Comic Con de Nueva York, entre otras, y ahora vemos adultos mayores disfrazados de superhéroes. ¿Cómo cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que esta generación acepte lo que para otros de pronto era algo muy infantil? Y es eso lo que prácticamente vengo difundiendo. No solo yo, soy parte de algo más grande que está difundiendo en el país este concepto. Y creo que de alguna manera eso también es algo positivo porque ahora la industria del entretenimiento se basa también en los cómics, en el performance, se basa en muchas cosas. ¿Qué era lo que más disfrutabas de niño? ¿Tienes alguna experiencia que te haya marcado para hacer lo que hoy en día haces? Bueno, te cuento que de pequeño yo sí veía series de ciencia ficción. Una de ellas fue Ultraman, veía también superhéroes, la Barbera, todo, pero mi padre siempre tuvo un prejuicio con eso. Muchas veces decía que ponte a estudiar porque estas cosas te van a hacer bobo, que estas cosas no. Si yo le preguntaba, oye papá, ¿hay vida en otros planetas, sí o no? O sea, siempre era una respuesta muy tosca, ¿ya? Eh, Porque para él no, más que la religión, no existía nada más que la religión. Entonces crecí con ese tipo de conceptos, ¿no? Y que también fue desenvolviendo en algunas inseguridades en la infancia y parte de la adolescencia. Ahora sí, de alguna manera,
No todo fue malo con el tipo religión, porque eso me enseñó a desenvolverme en la parte social, porque se daba discursos, salía textos bíblicos, y leyendo todos los días la Biblia, tú aprendes palabras nuevas, aprendes a desenvolverte y también tener empatía, sobre todo, y calor de amistad con el público, que es algo que de pronto ahora todos los motivadores dan cursos, y tú sabes, confianza en sí mismo, todo. Y yo creo que todas esas cosas uno las va aprendiendo en el camino, ¿no? Ahora, ¿cómo te explico? Ahora puedo mirar, digamos, simbólicamente hacia atrás y ver, bueno, de pronto no fue tan malo lo que tuve que pasar para llegar hasta donde llegué ahora, donde estoy, ¿no? Entonces creo que es algo sumamente positivo dentro de lo que me ha pasado en mi universo, digámoslo así, ahora. Interesante, interesante. Sí, todo suele compaginar, ¿no? Y todo suele ser parte de lo que nosotros necesitamos para poder descubrirnos primeramente a nosotros y de allí en adelante encaminarnos, buscar qué es lo que nosotros queremos hacer en esta vida. Y hay, a veces por eso siempre se les pregunta, ¿no? Esa es una pregunta que a veces siempre yo no recuerdo que alguna vez me hayan hecho, pero siempre me pregunto la pregunta que dice, ¿qué quieres ser cuando seas grande? A mí, yo no recuerdo que alguna vez alguien me haya dicho eso, por eso yo nunca pensé en ser alguien en el futuro, nunca sabía que lo quería hacer, sino que lo fui descubriendo, como tú dices, a medida que pasaba el tiempo y se me iban presentando las cosas. Bien, para ti, o sea, ¿cómo fue tu origen? ¿Cómo empezó? O sea, ¿cómo fue tu apego hacia las artes en sí, plásticas? ¿Qué fue lo que generó ese deseo de inclinarte por las artes plásticas o por hacer lo que hoy en día haces? Claro, mira, el encuentro fue algo totalmente curioso porque en esa época los diarios tenían sus tiritas cómicas en blanco y negro, ¿no? Ujú. Tenía Mandrake, creo que también había una de Batman pequeño, el fantasma que camina, si no me equivoco, o el fantasma que le llamaba, eh, y Juan Pueblo, que era un personaje de la cultura popular, es un personaje de la cultura popular. Y mira tú, bueno, te voy a decir un poco más las anécdotas, cómo terminó todo esto, ¿no? Y unos dirán, bueno, este man creo que se inventó una película o un guión de una película porque todo gira en torno a algo. Y yo digo que el poder de atracción existe y vas a ver por qué. Entonces yo veo a Juan Pueblo y decía a mi padre, güey, ¿cómo se hace este dibujo? Mi papá cogía un lápiz, se me iba la cabeza, todo. Él era arte grafista. En esa Oh, época era muy diferente, ahora es diseño gráfico. claro. Él trabajaba en una imprenta, mi tío trabajó en una imprenta, ¿ya? Bueno, él trabajó en Grupo Gráfico Abad hasta su jubilación, y mi tío trabajó en Senefelder. Entonces, los dos trabajaban en la industria gráfica de montaje, lo que hoy conocemos como diseño gráfico. Entonces, bueno, él quería que yo estudie mecánica. Poco a poco, yo la verdad no quería porque antes había ese prejuicio en los 70, 80 de que una persona que estudiaba para mecánico, estudiaba para otro, de que siempre tenía que estar sucio, siempre tenía que andar, o sea, había prejuicios para ciertas carreras o ciertos, digamos, dotes para afines, ¿no? Mecánica, lo que era electricista, no eran bien vistos en esa época, como, personas que no eran del target, ¿no? Y entonces llegó el momento de que ya terminé la parte de la secundaria, pues tercer año, y tenía que ingresar a cuarto año y sexto la especialización. Entonces, cuando yo decidí, ¿sabes qué? Quiero estudiar algo que me guste, no me gusta. Sociales, bueno, estudiaré sociales, pero no me gusta, quiero algo más. Y mis padres encontraron bellas artes. Entonces, justamente ya terminando el año lectivo, un profesor se nos acerca y dice, bueno, ¿y qué va a escoger? ¿A dónde va? No, él va a estudiar artes. Entonces, había ese otro tipo de concepto erróneo de que, que los artistas son bohemios, que los artistas son afeminados, que todo. Entonces, ya de por sí te crean una idea errónea. Pero cuando ya hice el pre y todo, me di cuenta que era algo diferente, ¿no? Que tuve muy buenas amistades hasta ahora, hay muy buenos artistas,
que siguieron su carrera en el modelado, en el diseño, en el arte, la ilustración, y que son reconocidos, ¿no? Bellas Artes claro. fue una casta hasta cierta, digamos, generación de artistas que están en otros lados, están generando también cultura de alguna manera y también dejando una huella, no solo en el ámbito audiovisual, sino también plasmado en algún mural, en alguna idea, en la poesía. Entonces, creo que eso se ha ido perdiendo conforme a las nuevas tendencias a nivel global, no solo aquí, a nivel global, de cómo llevar la educación hacia el nuevo milenio, hacia los nuevos jóvenes. Así es, y rescato un poco las palabras que tú dices que se ha ido perdiendo y en verdad eso es lo que hay que evitar, ¿no? Por eso es que nosotros como Centro Integral de Formación Artística tratamos de ayudar y acercar a las personas a las artes plásticas, tanto jóvenes, niños, adultos mayores, adultos en general. Entonces, nuestra intención es eso, crear espacios para que la gente pueda ir, visitar, conocer, aprender, exponer o admirar exposiciones, etcétera. De hecho, tenemos una exposición que pronto lanzaremos aquí a 2 semanas aproximadamente. Entonces, a una semana prácticamente, 10 días, 9 días. Entonces, sí, hay bastante separación, o digámoslo, sí, separación, por no usar otro término, entre las personas, el individuo y las artes. Ahora las artes no tienen la importancia que anteriormente tenían. La gente iba a visitar museos, asistía a exposiciones, iba a eventos, etcétera. Hoy en día, bueno, y debido a la pandemia, ahora todos debemos estar recluidos y no podemos salir. Debido a esto, pues se han creado y se han generado nuevos métodos y recursos tecnológicos para poder seguir difundiendo. Sin embargo, todavía aún así las personas, pese al trabajo que uno hace de poder compartir, transmitir, generar espacios y todo esto, aún así las personas todavía no ven a las artes como algo esencial. Yo siempre he dicho o he pensado que el arte para muchas personas no es indispensable, o sea, no es necesario. Por eso es que a veces la gente no ve al arte como algo necesariamente importante. Sin embargo, muchos psicólogos han reafirmado la idea de que hoy en día, y más que nada a través de las artes, es como la gente puede encontrar un espacio para canalizar toda esa frustración, esa preocupación y en algunos casos hasta disgusto a través de las artes plásticas. Entonces, qué mejor que se generen y se creen estos espacios y por eso gracias nuevamente por acompañarnos en esta noche para poder realizar esta contribución a la sociedad. Correcto, entonces podríamos decir que tu carrera prácticamente profesional empezó a través de una tira cómica, de una historieta, ¿verdad? Y como a través del ejemplo de tu padre y la guía que él te proveyó, pues fuiste encaminándote a lo que hoy en día estás haciendo, ¿no? Em, ¿A qué te dedicas hoy en día, Carlos? ¿Qué es lo que realizas hoy en día como profesional, como artista? ¿Qué es lo que realizas? Bueno, hoy me dedico prácticamente a lo que es publicidad en línea, publicidad en marketing en línea. ¿Ya? Desarrollo slides para empresas, de pronto videos, producciones de video que necesitan, de pronto alguien sabe que necesito dar una especie de una introducción para una conferencia, entonces tengo esta idea, ¿quieres hacer? Bueno, quiero promocionar este producto, ¿cómo lo hago en internet? Entonces, de alguna manera, lo que es artes gráficas, que ahora es diseño gráfico, lo he ido aprendiendo complementando también con los conocimientos en Bellas Artes y adquirido en algunos cursos y, ¿por qué no?, la gran universidad de la vida, que no es la calle, yo ahora digo es el Internet. Lo que no sabes, googlealo y lo encuentras. Entonces, el que no quiere utilizar el Internet para ese fin, se ha perdido. Hay un sinnúmero de conocimiento en la web que puedes tener un concepto más actual, tener un aprendizaje más rápido. Entonces, el Internet es una herramienta súper poderosa si lo sabes utilizar. Y eso ha sido positivo para las personas que en verdad quieran aprender. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes plataformas. Tenemos ahorita Zoom, tenemos Google Meet. Y como tú dices, el arte es
una terapia no solo para el alma, sino también una terapia para todas las edades, porque desde los niños también que quieren aprender a ser superhéroes, quieren aprender a colorear, quieren graficar ideas, ¿ya? Es una moda, digamos, también, y una manera de expresarse. Excelente, sí, así es. Mencionaba sobre el tema de las artes gráficas, la preparación, el tema de hoy en día, hoy por hoy, prácticamente se puede aprender de todo a través del recurso tecnológico, el Internet. Ha sido para muchos una gran oportunidad de poder eh, salir adelante y generar recursos económicos, físicos, mercados, etcétera. Entonces, algo mencionabas sobre el tema del paradigma que es entre prepararme o estudiar una profesión o simplemente adquirir el conocimiento que me va a llevar a mí a obtener prácticamente el mismo resultado. Yo he tenido la experiencia en algunos casos en los que yo me he desenvuelto con profesionales, y malo que lo diga, pero muchos de esos profesionales, pese a que tienen el título académico y poseen, entre comillas, el conocimiento o la preparación, sin embargo, a veces no lo demuestran en el día a día o no, o frente a situaciones que se les presentan, no pueden responder porque no lo aprendieron o no lo estudiaron. Entonces, no es que le quite mérito a la preparación académica, al estudio, porque yo como docente lo que primero voy a hacer es siempre invitar a que mis estudiantes, mis alumnos aprendan, se capaciten. Sin embargo, en algunos casos no es tan necesario tener una educación académica, porque han habido muchos ejemplos y eso ha generado muchos comentarios de las personas sobre el tema de que tal o cual persona tiene masterados, tiene doctorados, sin embargo, no sabe tratar a una persona, no sabe saludar, no sabe comunicarse con las demás personas, no sabe ser un buen ser humano. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener un título profesional si por dentro yo no soy un ser humano de calidad? Entonces, para ese lado va un poco inclinado el tema de la preparación, ¿no? ¿De qué me sirve a mí estudiar y preparar si no voy a poder aprovechar ese conocimiento para favorecer o beneficiar a mi prójimo, a mi semejante, en vez de procurar solamente beneficiarme a mí y solamente proveerme a mí? Entonces, bien que lo digas sobre ese tema de la preparación, que es muy importante y que hoy en día hay que inculcar a que la gente que tenga la oportunidad y pueda, se prepare, y aquellos que no, pues que traten de aprender y conocer algo, tener un oficio, que es lo más importante. Exacto. Sobre el tema de la relación de tu trabajo, ¿cuántos años más o menos llevas o tienes de experiencia en el campo en que tú te desarrollas? Y si has tenido alguna experiencia, alguna anécdota dentro de esta vida o de este trabajo o profesión que tú llevas a cabo. Bueno, sí, yo desde el 2002 hasta la fecha, si no me equivoco, son como unos 18 años, creo, si no me equivoco. Eh, 17, 18 años, en el cual yo he aprendido empíricamente, o sea, no lo oculto para nada, empíricamente muchas cosas en la producción audiovisual. Algunas sí, bueno, lo que es diseño, pues he hecho cursos y soy autodidacta, que es una generación que de pronto en algún momento no fue muy bien vista, pero ahora se dan cuenta que los autodidactas son emprendedores y los emprendedores son los que están generando también de alguna manera otro target, no solo comercial, sino cultural, de distintas formas. Pienso también que en la experiencia que he tenido me ha valido mucho porque hace prácticamente meses la experiencia en radio pude hacer mi validación como comunicador. Ojo, como comunicador, no como locutor. Son dos cosas muy diferentes. ¿Mm? ¿Ya? No hay que quitarle mérito porque el locutor tiene una preparación, tiene una dicción, pero como comunicador es otro tipo de cosas. Tiene sus reglas y también tiene sus límites, ¿ya? Exacto. Pero puedo decir, ahora sí, avalado, pues, que soy un comunicador empírico, ¿ya? He aprendido muchas cosas, me han valido hasta la fecha, ¿ya? Y como te decía en la pregunta anterior, me decías, bueno, ¿cuál es qué Anécdota. cambio, qué anécdota? Bueno, ¿te acuerdas que yo te mencionaba algo de Juan Pueblo que yo decía?
Juan Pueblo, de los cómics y todo ese asunto. Ujú, Bueno, de alguna manera, pues, en la época donde yo prácticamente vengo de los 80, más de los 80, pues todavía estaba ujú. de moda las guayaberas, no tanto, pero sí por el ámbito político, el ámbito folclore, ¿no? Entonces mi padre sí tenía unas guayaberas, me compraron unas guayaberitas. Me acuerdo que uno de mis mejores amigos decía, ve, Juan Pueblo, Juan Pueblo. De alguna manera, no sé si fue el tiempo o el poder de atracción o fue Dios, digo yo, porque siempre es alguien que es Dios el que te ayuda, se te pone, Ajá. que se apreció hace unos meses atrás hacer un casting para hacer la voz de Juan Pueblo digital. Sabemos que Juan Pueblo tiene muchas caracterizaciones, hay varias personas que lo han caracterizado, pero en este formato va a ser un formato digital, 3D. Entonces, gracias a mi gran amigo Cristian Andrade, que fue el que me metió en esto de los hobbies del anime, del manga y los videojuegos, me decía, bueno, tu voz puede ser para esto, vamos a ver si el casting. Y justamente hice el casting y aprobé para hacer Juan Pueblo Digital por una temporada. Entonces, muchos de esas presentaciones, algunas están en la página de Guayaquil Turismo, y tuve la oportunidad de interpretar a Juan Pueblo Digital, ¿no? Entonces, mira cómo terminan las cosas, ¿no? Decían, pues mira, de alguna manera terminé siendo ese personaje. Otro asunto, te conté que a mí me gustaba ver Ultraman. Era una serie de light show de un Ujú. superhéroe japonés que se transformaba, era gigante y que lo daba. Y no sé por qué de alguna manera decía, yo hace unos años decía, bueno, quiero hacer un personaje de cosplay, porque el cosplay se hizo muy conocido a nivel mundial. Que este disfraza de Superman, que caracteriza a Spider-Man y las fiestas y que la gente iba a las convenciones con algún de Comic Con. Dice, bueno, quiero hacer un superhéroe, pero ¿cuál? O sea, Superman no puedo porque no me da la cara, no soy alto. Batman, como que, pensé, o sea, que vamos a hacer de, a mí me gusta Ultraman. Y la gente, ¿cómo vas a creer ese personaje? Si eso es viejo, nadie se acuerda. Pero a mí me gusta hacer ese personaje. Y yo, ¿cómo vas a creer si se traje? Pero bueno, de alguna manera yo lo hice, así no pegara nada, lo hice, pero llegué a cierta parte de la memoria colectiva que sí se acordó. Entonces, bueno, mi esposa que me acolita en estas locuras, digo yo, y decía, bueno, vámonos por acá, por la 6 de marzo, y porque la 6 de marzo van todos los cosplayers a hacer Claro. en diciembre, en fin de año, el, y bueno, y la gente, oye, hacía por altavoz, habían puesto la canción de Ultraman, me ponen todas las 6 de marzo, y yo, ¿qué pasó aquí? Y la gente recordaba con nostalgia ese personaje. Después de ese año que yo me lancé, estaba trabajando nuevamente en una emisora y ya tenía un año y medio y veo en internet que va a haber una convención en Lima con el personaje de Bin Furuya, que es el Ultraman, todavía está vivo, y que iba a pisar recién Sudamérica. Entonces yo decía, bueno, tenemos un dinero ahorrado, le decía a mi esposa, vamos, quedamos en ir, pero bueno, mi esposa tuvo que cambiar de institución educativa, ya no pudo, entonces, y bueno, me voy a arriesgar. Me fui a Lima, hice todo lo posible, conocí grandes amigos allá que son fans de la saga de Ultraman y logré encontrarme con mi héroe de la infancia. O sea, Bin Furuya, Ultraman, llevé mi traje, obviamente, yo contento, la gente también. Pues, y creo que es una experiencia bonita porque nadie en la vida se iba a imaginar que iba a terminar conociendo a mi superhéroe de la infancia. Sin embargo, esa no es esa es otra de las anécdotas, porque antes de eso, no sé si tú te acuerdas, en la época de los 70 y 80, cuando daban la Label, Candy Candy, He-Man, las canciones eran muy Claro, chéveres y sí. las cantaban. La Ujú. gente se quedó en la memoria colectiva de las canciones. Tuve la oportunidad en el año 2012 o 13, si no me equivoco, no, perdón, sí, algo, no, 12 o 13, si no me equivoco, o menos, no recuerdo, conocer a Guillermo eh, Capitán Memo. Ya. Capitán Memo es quien canta las canciones de los 80 y parte de los 70 de los superhéroes. Tuve la oportunidad de saber quién era. Yo siempre los cantaba, pero al ver frente a frente la voz que interpreta el intro de He-Man, el intro de Capitán América, Cuatro Fantásticos, Candy Candy, la versa, ese era otro sueño. Bien, lo conocí, pude realizar la gestión porque estuve en la organización del primer concierto que hicimos en el Centro de Convenciones, estuve tan cerca con él, compartimos, somos amigos, entonces son experiencias chéveres. Entonces conocí también a la voz de Dragon Ball en Latinoamérica, la voz que de Morgan Freeman. Entonces
tú dices, bueno, qué chévere que de tu hobby puedas abrir campo y conocer a muchas personas y te da una amplitud de un mercado diferente y también para una difusión. El performance es parte de las artes escénicas, ¿no? Claro, El cómic es parte del séptimo arte, ¿ya? El cine, la animación, todo esto va de parte de lo que es el concepto visual, porque para hacer una película tiene que haber un boceto, claro, ¿no? la película reúne todos los artes Exacto. del cine. Entonces, todo este tipo de situaciones, creo que yo me siento agradecido con la vida, con Dios, bendecido de que se me han abierto puertas. Estuve presentándome por primera vez con mi performance de Ultraman mucho antes de viajar a Lima para la fiesta de la embajada de los 100 años de la amistad de Ecuador-Japón. Tuve la oportunidad de ser maestro de ceremonias. Entonces, es algo que no a todos se les puede dar y no se les da la oportunidad a todos. Creo que de alguna manera mi, mi, mi esfuerzo en difundir la cultura pop, en difundir la cultura pop japonesa sobre todo, me ha abierto puertas de esa magnitud. Y yo el consejo que les puedo dar a todos, es lo que siempre me he mantenido, es que en la vida para sobrevivir hay que ser creativo. Y eso lo hemos visto. Desde el, digamos, el creador de la franquicia KFC, cómo se originó, ¿no? Entonces, Claro. solo ponte a investigar quiénes eran ellos, cómo, o sea, una idea, solo una simple idea que llegue, entre comillas, a infectar la mente de las demás personas y se contagien con esa motivación, entonces hace que esa energía y esa idea haga algo grande. ¿Ya? Porque todo esto fue concebido, estos personajes fueron concebidos del lápiz de alguien, de la creación de alguien. No fue que llegó, alguien dibujó a Ultraman, quién fue el dibujante, cómo lo imaginó, quién fue quien creó a Mazinger, quién fue quien creó a Superman, cómo surgió Marvel Comics, ahora es una industria, Disney tiene Marvel Comics, ¿ya? ¿Cómo surge el prop maker? ¿De dónde viene el prop maker? Bueno, pues hay escultores, hay gente que supo de modelado y que ahora le dicen prop maker. Cuando nosotros ya estudiando Bellas Artes, lo que es modelado, escultura, yeso, todo. Imagínate. Claro. Ujú. Todo va cambiando y va generando, va modificándose, se van adaptando las nuevas realidades y hoy en día, por ejemplo, ya los trajes y los prototipos se los hace, se lo imprime en la computadora, se hace el diseño 3D y se lo manda a imprimir. Exacto. Eh, Siempre hay un creativo detrás de todo. Ujú. Todo, exactamente, requiere creatividad. Todo lo que estamos viviendo hoy en día, pues de una u otra manera, a las personas creativas es a quienes va a ir mejor, porque las personas creativas siempre tratan de buscar otra forma de manejar el asunto, de sobrellevar la situación, y no se quedan ofuscadas o se quedan paralizadas con ahora qué hago, ya no sé qué más hacer. Entonces, eso es una característica de los emprendedores, ¿no? Y tú bien lo mencionabas, que la autoeducación, la autopreparación ayuda a que el cerebro esté constantemente activo y eso le ayuda a generar idea tras idea y ir resolviendo situación tras situación. Entonces, es muy interesante verlos desde ese modo, ¿no? Mencionabas también sobre el tema de la ley de atracción, ¿no? Que a veces lo que uno piensa, lo que uno lo tiene de entre ceja y ceja, llega a conseguirlo de una u otra manera, ¿no? Entonces vemos aquí unas fotografías que nos compartiste sobre el evento, ¿no? Y qué increíble que hayas tenido el privilegio de poder ser el conductor del programa, ¿no? Entonces, del evento y de todo esto que se realizó en ese entonces. Con estos personajes. Yo también recuerdo Ultraman, sí me gustaba, estaba dentro de la misma gama de personajes que me gustaban, pero yo de pequeño no tenía televisor, así que si yo vi Ultraman creo que fueron 2 o 3 veces y de ahí nunca más lo volví a ver hasta cuando ya había pasado la moda de Ultraman y había pasado la moda de Mazinger y todo eso, que eran un poco más los que yo pude ver. Y de ahí el tiempo de Jivan, es el único personaje que me acuerdo también
la cultura coreana, ¿no? Ese es coreano. Japonesa, sí, japonesa. Japonesa, ya. Entonces, sí, me gustaba, me gustaba. Y de allí, pues, también fortaleció un poco el gusto que yo tengo por las artes plásticas, ¿no? Em, ¿Qué proyectos tienes, Carlos? ¿Qué es lo que piensas hacer de aquí a, no sé, en adelante, a 5 años, 10 años, 3 años? ¿Cuáles son tus proyectos, tus trabajos que piensas realizar? Bien, bueno, creo que muy aparte de lo que piensa el concepto de la sociedad global de que, bueno, tienes tu familia, tu hijo, que eso es algo que obviamente viene, se añade, viene y con el paso del tiempo se va a dar. Yo siempre he dicho cuando me preguntan, ¿qué piensas hacer en 5 o 10 años? Yo no pensaba terminar disfrazándome, haciendo un performance y llegar a otras partes de, de, del país y de pronto salir del país. Pero creo yo que las cosas se van dando conforme tú te vas motivando y enriqueciendo de lo que tienes, ¿no? Eh, hasta ahora me he mantenido como un difusor de este género. Como te decía, pienso y creo que la idea mía es hacer un tipo de comunicación, seguir haciendo comunicación, seguir produciendo este tipo de entretenimiento audiovisual. Ahora estoy de poco a poco innovando con los avatares digitales o los virtual tubers, ¿ya? Ya. Presto mi voz para un personaje que estoy modificando, una animación, ¿ya? Que esto es un boom en Asia. Aquí todavía no es tan conocido, pero quiero incursionar en eso y porque es mi hobby. ¿Cómo Lo se que llama, siempre dijiste? ¿Cuál es el nombre? virtual, virtual tuber, Ya, pero lo otro, dijiste, boom, algo. claro, El con virtual. una animación digital, ¿no? Ah, Vir- ya, Virtual to VTuber se llama. ya. Como Entonces, youtuber, pero es virtual tuber. virtual. Un personaje animado simplemente se caracteriza con tu voz. Entonces, lo que yo hago es doblaje, una especie de doblaje de voz, que es tú, con tu caracterización vocal, das la vida a un personaje, ¿no? Ujú. Entonces, creo yo, y sí, sí, deseo con toda mi alma, de alguna manera, llegar a ser un personaje de alguna serie, una película, hacer doblaje de voz. Ya he hecho pruebas, he hecho demos, a algunos sí les ha gustado cómo hago la caracterización. Estoy en proceso también de aprendizaje, como todos lo estamos. Sí me veo como un actor de doblaje, porque creo y pienso, tengo fe en mí, en mi voz, de que sí lo puedo hacer. Bueno, ya lo hice con Juan Pueblo, ¿por qué no lo puedo hacer con otro personaje? Ujú. Y sí, yo me veo como un actor de doblaje. Espero poder hacer un poco más en ese aspecto. Y bueno, sí, ahorita soy presidente de un club de performance de superiores japoneses de los 70 hasta la actualidad, ¿ya? Y que en Brasil, en Bolivia, en Colombia y en Perú tienen muy buena aceptación. En Sudamérica poco a poco está cogiendo fuerza el género tokusatsu, que es el género de los efectos especiales en Japón. Entonces, ¿a qué me refiero con tokusatsu? Para ser más práctico, si ustedes vieron Godzilla, vieron Kong, Ah, sí, aparte, claro. ¿no? Ujú. Entonces, el género de efectos especiales surge desde King Kong hasta ahora. Los sweet motion o sweet motion, como le dicen, Ujú. hombres disfrazados de monstruos, gorilas, con ciudades en maquetas gigantes, son las Claro, obras de arte, para interpretar ese tipo de monstruos, lo que ahora estamos viendo digitalizado, por cierto. claro. Entonces, Ujú. todo ese tipo de arte escénico y aparte de cultura, estamos difundiéndolo a través de Tokuverse Ecuador. He dado charlas en el CEN de esto, he dado charlas en la Feria de Libros sobre este tipo de género, sobre Ishiro Honda, Suburaya, ya para los que de pronto no son conocidos el tema, son los creadores de Godzilla, Kong y toda la industria de Ultraman. Entonces, bueno, yo creo que me veo todavía eso. Como siempre lo digo, es lo que te mantiene joven es lo que te está motivando y te va a motivar. ¿Ya? Uno no va a envejecer mientras se mantenga motivado. Claro. En la vida tienes que estar motivado. Si te gusta el deporte, motívate en el deporte. Si te gusta el arte, motívate. Si te gusta cantar, bailar, motívate. Eso no tiene que por qué ser un tabú. Y eso es lo que te va a mantener joven.
yo siempre he pensado que la edad es un estado de conciencia. Y el truco de los cumpleaños es simplemente que mientras más años te pongas, tu cerebro te va alimentando con más cosas y te estás envejeciendo, te estás envejeciendo, te estás envejeciendo. Y es el truco de la edad, digo yo. Pero bueno, Ujú. es un concepto de vida que yo mantengo. Creo que eso es lo que en 5 o 10 años, qué sé yo, seguiré haciendo lo que me gusta, practicando deportes, compartiendo con amistades, ¿no? Eso es lo que yo me Qué veo. chévere, qué chévere. Más que nada, ser apasionado de lo que uno hace, ¿no? Lo que uno disfruta. Ser un eterno niño. Eso es lo que yo digo también. Uno no deja de ser niño, obviamente tu entorno y lo que te rodea te obliga, y aparte de los años, ¿no? Te obliga a seguir a pensar como un adulto y a ver las cosas como un adulto. Pero yo creo que entre los artistas eso creo que se mantiene fijo. El hecho de seguir pensando como un niño, es decir, no me refiero a seguir actuando, ¿no? Porque otra cosa es actuar como un niño, hacer berrinche y tal cosas, pero más bien en la parte creativa, en la parte en la que se emociona por todo, en que se alegra por todo, que tiene buen ánimo, que tiene mucho entusiasmo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los niños son así y sobre todo tienen un corazón y un alma bien noble, ¿no? Que saben perdonar, no guardan rencores y eh, se olvidan de todo y son puros, ¿no? Excelente, excelente. Conversanos de estas fotos que tenemos aquí. Sé que sacaste o publicaste un cómic. Bueno, tengo un cómic que en este momento nos van a ver y tengo la oportunidad que Java Studio va a publicar por primera vez en digital todas las hojas de mi cómic Pacífico 3.0. Aquí lo estoy compartiendo, si lo puedes ver. Exactamente. Aquí, Pacífico 3.0 es una historia de ficción basado en una vivencia de mi adolescencia y también parte de algún tipo de conocimiento metafísico. ¿Ya? Si ustedes ven el 3.0, el triángulo, todo tiene un concepto del cual, eh, digamos, yo he aprendido, ¿no? Parte de que todo en el universo es mental. ¿Ya? Para mí, este cómic representa ciertas vivencias, no todos, ¿no? Porque no, siempre solo, como todo artista o toda historia contada, cuenta ciertas cosas para un poco de ficción como para dar un rico contenido, ¿no? Y he mezclado pues, historias, personajes en los cuales tienen un poder mucho más humanoide, digamos, más allá, celestial, podría decirse, ¿no? Como ¿no? deidades, y tiene el concepto del por qué se juntan estas dos fuerzas entre bien y mal y por qué es el romance prohibido entre dos personas, simplemente porque una no es humana y otra tiene un poder más allá de lo humano. Y también tiene sus escenas de acción, ¿no? Hay maquetas. Este cómic yo lo hice hace más de 8 años. Y primera vez que ya lo van a ver, va a dar a luz, digamos, en formato digital. Le agradezco también al Comic Club de Guayaquil, a Alfredo García y a todo el staff, que fueron que me impulsaron a que sí, sácalo, me ayudaron un poquito con los guiones, pues obviamente con los diálogos, que necesitaba mejorar un poco el diálogo, entonces bueno, ya está mejorado los diálogos y como ustedes ven, pues tiene muchas escenas y también está lleno de acción. Son como 30 páginas que ustedes van a poder ver. De pronto, si alguien está interesado, pues que esperemos que sí, pues se pueda publicar ya en físico. Pero por el momento, pues ahora ustedes lo van a ver en las 30 páginas o parte de ellas en digital. Digital. Sí, lo estamos publicando ahora, para que lo puedan, no sé si lo puedes ver tú. Claro, sí, por supuesto. Aquí está. Entonces, sí, nos quedan 4 minutos para que se nos cierre automáticamente la esta. Voy a continuar igual haciéndote las últimas preguntas de cierre, que básicamente son sobre el tema de los artistas. ¿Los artistas para ti nacen o se hacen? Ya. Los artistas tienen dos flujos. El que nace sin conocer la teoría y es un don nato. Dibuja porque le nace, su esencia lo hace de esa manera. Y el que tiene un concepto, pero busca mejorar sus técnicas.
entonces hace cursos, estudia la carrera. Ya hay dos tipos. Ahora, la diferencia entre uno y otro es que el uno puede superar al otro porque ya nació con ese don. Y ya cuando tienes ese don y lo perfeccionas, obviamente ya estás del otro lado. Y si te preparas y sigues, bueno, puedes desarrollar otra técnica o puedes desarrollar en otras actividades dentro del arte. Pero yo creo que de los dos flujos hay, nacen y se hacen. Excelente. Y para ti, ¿consideras que los artistas reciben apoyos tanto de las entidades privadas o gubernamentales? ¿Recibimos apoyo? ¿Tú crees que sí? Mira, lamentablemente los artistas solo reciben apoyo dentro de su propio grupo y de entre los propios artistas. No digo que los gobiernos no apoyen, ojo, simplemente han fijado prioridades en otro estado, en otro estado mental, a eso me refiero. ¿No? Entonces, más importante ahorita es la salud, más importante ahorita es evitar la corrupción, pero el artista lamentablemente está rezagado siempre. ¿Por qué? Porque no ha habido esa valoración, no ha habido esa valoración como tal. Entonces, el artista se ve forzado a innovar, a ser más allá creativo una vez para poder exponer y explayar un contenido. ¿Ya? Creo que, como ya dije, para sobrevivir en la vida hay que ser creativo. Entonces, nosotros los artistas tenemos que ser muy creativos para tener y abrir un mercado, porque ya no podemos vender cuadros, ahora tenemos que vender un contenido. Perfecto. Y ya bien lo has mencionado, a veces suelo pensar que los artistas somos la última rueda del coche, así como los deportistas que tienen que estar corriendo carreras con zapatos usados, zapatos viejos. Entonces a veces yo considero que sí hay falta de apoyo, o si te dan el apoyo te lo dan a medias, te dicen usa el espacio, tenga este lugar, pero no te proveen del agua potable, los lugares no son apropiados, no tienen climatización, etcétera, etcétera. Entonces a veces Exacto. como que sí hay, te apoyan, pero entre comillas, tú tienes que ver cómo resuelves. ¿Consideras que, o sea, aparte de todo lo que tú haces, ¿crees que tienes alguna otra habilidad que esté relacionada al arte o no? Por ejemplo, tocar algún instrumento, cantar alguna cosa así. Ya has mencionado un par como actuar, locutar o interpretar, prestar tu voz para poder hacer la locución de personajes. ¿Alguna otra cosa más que tengas? Porque Bueno, sí, yo los creo que artistas tenemos muchas cosas a veces. sí, yo creo que también generar contenido, generar historias es algo chévere, que también tenemos un don. Creo que también me considero una persona que crea historias, crea ideas, generador de ideas también. De ese aspecto. Chévere, chéverísimo. Justo terminamos justo con el tiempo. Agradecemos mucho, Carlos, por acompañarnos y creo que será esto para una próxima ocasión. Listo, Cristian. Estás invitado para el 24 de julio que tendremos nuestra Por supuesto, exposición. vamos a ¿Ok? estar ahí. Chévere, Un abrazo, entonces. bendiciones. Gracias.